Cuando quieran, chicos. Bueno, vamos a arrancar a hablar de este trabajo práctico de investigación, ¿sí? que nos tocó hacer junto a Danilo, Nacho y Alexis, que tiene que ver, lo contábamos un poquito en la clase pasada, con el futuro, ¿no?, de las salas de cine frente a esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo y que todavía seguimos transitando, más allá de las reaperturas y todo lo que les vamos a contar a continuación. Y bueno, este gran problema de investigación, ¿sí?, con los objetivos que nos planteamos, ¿sí?, en esta gran pregunta para este trabajo de investigación, tiene que ver que si podrían ser desterradas las salas de cine a raíz del terror sanitario y por añadidura, obviamente, las nuevas modalidades de consumo. Si estas apariciones, ¿no?, de las plataformas de streaming, on demand, todas las otras cosas de tecnología, las aplicaciones que hay, podrían desterrar a la mítica sala de cine, ¿sí? Bueno, nos vamos a remitir para hacer una breve introducción ya para después meternos en lo que va a ser el trabajo. En el año 1895 en París, que fue donde nació el cine, hay distintas cuestiones porque se dice que el cine nace en realidad cuando se transmiten imágenes a otras personas, y otros dicen que el cine nació cuando esto se empezó a ver como un negocio, se empezó a cobrar entrada, y bueno, allá por el 1895 en París, cuando la gente se interesó en comenzar a pagar una entrada para ver obras. Al principio empezaron siendo cortometrajes y después obviamente empezaron a hacer historias más narradas, más largas, que duraban un poquito más. Y bueno, lo importante de esto es que esta crisis del COVID-19, que es la mayor crisis que está teniendo el cine, más allá de que toda la vida, desde que nació, fueron pasando y atravesando, fue pasando, mejor dicho, distintas etapas, distintas crisis, como por ejemplo, la gripe española, que también la nombramos en el trabajo, allá por el 1918, si no me equivoco, la Gran Depresión del 29, y la Segunda Guerra Mundial, también influyeron muchísimo, como así también, como decía antes, el tema de las apariciones de las nuevas tecnologías, en el año 50 con el tema de la televisión, que la gente hacía zapping en la TV, después el VHS y demás, los videoclubes, que también fomentaron un montón la aparición de estas tecnologías, la piratería, los videoclubes que permitían alquilar, ver la película cuantas veces quiera uno en su casa, rebobinar, etcétera, todas las cosas que conocemos. Pero bueno, el objetivo principal de este trabajo es comprobar que, a pesar de la pandemia que nos toca vivir y de todas las situaciones que le fueron tocando atravesar al cine, al rubro cinematográfico, y las nuevas plataformas que aparecieron hoy en día, Disney Plus, todas las que después van a pasar a mencionar mis compañeros, las salas de cine no corren peligro. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, en base a estadísticas oficiales, nos basamos en el Inca y en Ultracine, una consultora privada que nos brindó datos, en noticias recientes, en encuestas que pudimos realizar y en opiniones especializadas con una entrevista a alguien que trabaja en el tema. Y bueno, las preguntas de investigación, estas dos preguntas fundamentales que nos hicimos para realizar todo este trabajo, tiene que ver, la primera, si es posible que los tanques comerciales aseguren la existencia de las salas de cine, aún en contextos tan adversos como la pandemia. ¿A qué nos referimos a tanques comerciales? Con las películas de cómics, las películas de grandes producciones. Y la segunda pregunta es si suponen los fenómenos masivos del streaming, por ejemplo, el juego del calamar, que está muy de moda hoy en día, un riesgo para los cines, o solo hay que aprender a convivir con ellas y el cine sigue su camino aparte. Así que la hipótesis a la cual llegamos, para después ya empezar a meternos más de lleno y detallado en el trabajo, es que, a pesar del impacto sanitario y la consolidación de todas estas plataformas que nos ofrece hoy la televisión on demand, todas las cosas que conocemos, las salas de cine no continuarán existiendo y no corren peligro de desaparecer. Así que ahora Danilo va a empezar a comentar un poquito la situación de las salas de cines en Argentina, y se va a meter más en el desarrollo detallado de cómo fue el trabajo desde el inicio. Muy bien, gracias, Termi. No, bueno, vamos a entrar ya en el desarrollo del trabajo, como dijo Hernán. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito sobre la actuación de los cines argentinos durante la pandemia. Es sabido que la pandemia por el COVID-19
produjo daños muy complejos, sobre todo, bueno, los cines del mundo estuvieron prácticamente parados, sobre todo acá en Argentina, donde cerraron sus salas absolutamente durante casi un año, allá por el primer DNU del presidente en marzo del 2019, tuvieron que cerrar sus puertas. Recién el 4 de marzo del 2021 reabrieron, solamente por un lapso muy corto, porque recordemos que con la segunda ola, en abril, se tuvieron que cesar muchas actividades, obviamente incluidas las del cine, y recién el 18 de junio es la fecha en la que los cines reabren definitivamente con un aforo progresivamente hasta llegar a la primera semana de octubre de este año, ya con el aforo completo de los espectadores. Por otro lado, como decíamos recién, las dos fuentes que dijo Hernán anteriormente, las dos fuentes más importantes que nos damos es el Inca y una constructora privada, Ultracine, que nos brindó muchísimos datos. Acá lo que vemos con este cuadro es, fue tan grande el daño de este año y medio, y todavía lo transitamos de la pandemia, sobre todo si lo comparamos con el año 2019, ahí como muestra mi compañero con el mouse, el año 2019 fue el segundo año de esta década, de 2010 al 2020, de mayor venta de entradas, de tickets, por debajo del 2015. Si lo comparamos en cuanto a venta de entradas, en cuanto a la población de cada año, ¿no? Eso lo que demuestra, bueno, si lo comparamos el 2019 con las bajas ventas del año de la pandemia, sobre todo retoma un poco más. Y en este cuadro que acá mi compañero pasó la filmina, tenemos un ranking de las películas más taquilleras del 2019, que todas tienen, ahora lo vamos a comentar, tienen muchas cosas en común. Lo que se hace es nombrar a las que superan la barrera del millón de espectadores. Se tiene en cuenta la barrera del millón de espectadores y este es el ranking de mayor películas de ventas del 2019. Lo que decía recién es que todas estas películas tienen algo en común. Por ejemplo, muchas son secuelas, como veíamos, Toy Story, Avengers Endgame, La vida secreta de tus mascotas 2, It, capítulo 2, Spider-Man, Lejos de casa. Otras son films basados en cómics, como Avengers nuevamente, como Guasón, Capitana Marvel, Spider-Man. Otras son readaptaciones de Disney, como El Rey León, Aladdin y Dumbo. Y otras, como la de la Argentina, que está en quinto lugar, ¿sí?, de las más taquilladas del 2019, contienen, fue La Odisea de los Giles, contiene un actor que todos conocemos y que es muy relevante y que es muy convocante para el cine argentino, como es Ricardo Darín. Antes de mencionar a este tanque, que nosotros le pusimos el tanque de la pandemia, cuando parecía que todo se veía, digamos, a pique, porque se esperó mucho de una película que fue Sin tiempo para morir, que fue la quinta película, del Agente 007, protagonizada por Daniel Craig, de la que se esperó muchísimo más, y que tan solo vendió 60.000 entradas en 417 semanas. Se estrenó el 30 de septiembre. Cuando parecía que por ahí se venía todo muy a pique con todo lo que veníamos mencionando de la pandemia, apareció el tanque de la pandemia, como le pusimos nosotros, que fue Venom 2, Carnage Liberado, que tiene características similares a lo que veníamos nombrando, es un cómic, está basada en cómics, es una secuela, y acá lo que nosotros hicimos fue comparar Venom 1, allá por el 2018, la primera semana, jueves, viernes, sábado y domingo, compararla con el estreno de la primera semana de Venom 2. Estos datos los obtuvimos de Ultracine, como venimos mencionando, y podemos observar que salvo el día sábado, en la que se vendió más tickets, la del 2018, Venom 1, en el resto de los días hay una amplia diferencia en cuanto a los tickets vendidos en plena pandemia y con todo lo que eso conllevó por Venom 2. Cabe destacar acá que se dio la primera semana, esa primera semana de octubre, en donde los aforos se flexibilizaron y se pudo llegar al 100% de aforo en las salas, en los espectadores. Por otro lado, vamos a hablar ahora de las películas más taquilleras de este 2021, en la que
está Rápido y Furioso en primer lugar, Godzilla vs. King Kong en segundo, y en tercer lugar aparece Venom. Pero la particularidad de esto es que hasta el momento que hicimos el trabajo, Venom tenía tan solo 2 semanas en cartelera y estaba con 535.621 tickets vendidos en tercer lugar, comparándola con Rápido y Furioso y con Godzilla, que tenían 16 y 17 semanas ya en cartelera. O sea que los números, obviamente, claramente, ¿no? Después de todas estas semanas, los números son superiores y superó y está en primer lugar, pero hasta ese momento, con tan solo 2 semanas en cartelera, ya estaba casi haciéndole sombra al segundo puesto, que era Godzilla vs. King Kong, con 16 y 17 semanas en la pantalla grande. Ahora me meto un poquito en lo que fue otra parte del desarrollo, que fueron las encuestas realizadas. Hicimos encuestas que 40 personas fueron las que respondieron. La primera pregunta era si solían ir al cine. Esta pregunta no era muy en contexto de pandemia, o sea, era en general. Vemos que obtuvimos una gran mayoría que dijo que sí, y que esporádicamente. Los que fueron esporádicamente coinciden que también depende mucho del contenido y de los estrenos que las pantallas y los cines brindaban. Y ese 10% dijo que en muchas ocasiones es por falta de interés, por factores económicos, sanitarios, y bueno, porque lo que decíamos también, que por ahí el contenido no es lo que les llama la atención. Otra pregunta que hicimos fue si fueron al cine desde que comenzó la pandemia. Ahí vemos una clara diferencia de gente que no fue aún desde que empezó la pandemia, y claramente se debe a motivos sanitarios, al temor, al regreso, a protocolos muchas veces desconocidos. Esto poco a poco se fue flexibilizando y la gente está volviendo. Otra pregunta importante fue: ¿dónde residen las propuestas audiovisuales que más lo traen? Esta, la verdad que nos sorprendió, cuando hicimos el trabajo nos sorprendió bastante a los 4, ya que más allá de la comodidad y de todo lo que conllevan las plataformas, el cine sigue siendo muy atractivo para los espectadores, y las grandes propuestas siguen apareciendo en la pantalla grande y siguen generando interés en los espectadores. Después acá preguntamos sobre los géneros, y esto va de la mano con lo que decíamos anteriormente sobre estos tanques, estas grandes producciones, ¿no? Vemos que la acción, los superhéroes o los cómics tienen porcentajes altos, los cómics con 37,5%, la acción en segundo lugar con 32%, después un poco del terror, y la comedia con un bajo porcentaje. Pero los superhéroes, cómics y la acción es el género que más llama la atención de los espectadores a la hora de elegir ir al cine. Y bueno, eso para cerrar un poquito lo que fueron las encuestas. Ahora Nacho va a pasar un poco a las comparaciones de sala de cine versus streaming y a continuar con el desarrollo del trabajo. Bueno, en este punto en concreto del desarrollo, o sea, el tema que quisimos abordar fue el de esta tensión que existe entre las salas de cine y el streaming, especialmente desde que comenzó la pandemia, ¿no? Porque bueno, recordemos que ya el auge de las plataformas viene desde hace un tiempo considerable, ya creo que allá por 2015, 2014, 2015, ya era un hecho que cada usuario tenga Netflix en la casa, y bueno, hoy prácticamente es hablar de una multitud incalculable, pero después, con la pandemia, empezaron a salir muchísimas más plataformas que obviamente fragmentaron los distintos contenidos, y bueno, eso representó una mayor amenaza todavía para las salas de cine, que ya no se encontraban con una gran plataforma como era Netflix enfrente, sino con una variedad tremenda. Y para colmo, o sea, como si ese problema fuera poco, se sumó esto del estreno en simultáneo, que es uno de los puntos que vamos a abordar acá en este acápite, ¿no? Tanto el estreno en simultáneo como el descontento de los artistas a raíz de esto, y después una pregunta que nos resultó interesante investigar, que era de si una serie, que obviamente uno consume en su hogar, puede llegar a robarle entradas al cine. En cuanto al estreno simultáneo, como para dar un pantallazo de lo que significó,
en plena pandemia, aproximadamente allá por el mes de junio y julio, comenzó a hablarse y a confirmarse inminentemente que varias películas, en un primer momento de Warner Brothers, que bueno, es una de las productoras más importantes del cine internacional, iba a lanzar una plataforma de streaming llamada HBO Max, que iba a ofrecer la posibilidad de que las películas se estrenen tanto en los cines que estuvieran abiertos en virtud del contexto pandémico, como en esta plataforma. Ahora la cuestión, ¿cuál era? Que esto se empezó a convertir en un hecho. Otras plataformas como Disney Plus también optaron por una modalidad casi similar, que bueno, consistía en pagar un precio extra para poder ver esa película estrenada en cines en la plataforma, mientras que bueno, HBO directamente ya la tenía disponible en su catálogo al día siguiente del estreno. ¿Y cuál era el fin de esto? Como estos grandes estudios ya tenían en claro que lo de la pandemia iba a ser algo que se iba a extender en el tiempo y que, bueno, obviamente iba a generar mucha pérdida económica, la idea ¿cuál era? Bueno, perdemos en los cines y recuperamos en las plataformas con nuevos suscriptores. Esto parecía prácticamente la sentencia de muerte del cine, porque, bueno, hasta este momento las películas que estaban en cartelera únicamente se podrían filtrar a causa de la piratería, ¿no? Que fue también siempre un gran problema con el que contó el cine. La cuestión es que ahora esto iba a ser peor, porque automáticamente cuando una película llega al streaming, ya con que un usuario en todo el mundo tenga acceso a esa película, ya se posibilita la piratería, y bueno, eso nos llega a todos. Entonces, entre que ya el streaming venía pisando fuerte, que la piratería iba a incrementarse con esto y demás, ya era una novedad que, bueno, no auspiciaba un buen futuro. Eso por un lado, y después esto aparejó el descontento de grandes estrellas que comenzaron a verse afectadas, ¿no? Y ya cuando dentro de la industria estas innovaciones comienzan a hacer ruido, bueno, todo se replantea de otra manera. Esto empezó particularmente con un caso que se dio a principio de este año, que involucró a la actriz norteamericana Scarlett Johansson, que había lanzado una película de Marvel, o sea, una película de superhéroes, algo que, bueno, como estuvieron mencionando los chicos, suele ser muy convocante, no solamente acá en Argentina, sino que en el resto del mundo. Y esta película, al ser de Disney, ofrecía esa posibilidad que comenté, que es la de verla en cines como en el servicio Premier de Disney. Y la cuestión ¿cuál fue? Que el primer fin de semana en la taquilla mundial, la película recaudó muy bien, pero ya la segunda semana hubo una caída prácticamente del 67%, si mal no recuerdo, que estuvo relacionada a esto, ¿no? Que la película ya estaba disponible en el streaming como de manera pirata. Entonces Scarlett Johansson demandó a Disney en una demanda multimillonaria incalculable por incumplimiento contractual, ya que supuestamente esas no eran las condiciones de la distribución de la película. ¿Por qué? Porque la taquilla en cines, o sea, la venta de entradas de cines, asegura un gran porcentaje de lo que es la recaudación de los actores, ¿no? Y el hecho de esta nueva modalidad y la pérdida que implicó hizo que, bueno, esta actriz tenga una pérdida prácticamente millonaria en sus ingresos. Entonces esto sentó un precedente y si bien hasta ese momento todavía no se sabía muy bien qué iba a pasar con la pandemia, varios actores empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una película que va a salir el año que viene, también de cómics y también una secuela, es Aquaman, El Reino Perdido, y el protagonista de la película, Jason Momoa, como la película es de Warner Brothers, y obviamente cabía la posibilidad de que salga de manera simultánea en el servicio de HBO Max, aseguró o blindó su contrato por una suma multimillonaria en caso de que la película salga de estas dos maneras, como para no perder una potencial suma como la que perdió Johansson. Entonces esto lo interpretamos como un límite ante el avasallamiento de las plataformas y que, bueno, fue impuesto por las estrellas, que en definitiva son las que hacen cine.
Otro punto después, el tercero de este acápite, era el de si una serie podía robar entradas, y esto ya es algo que se viene discutiendo desde hace mucho, cuando las plataformas de streaming comenzaron a consolidarse y ya no solo distribuían contenidos de los cuales adquirían los derechos, sino que también los producían. Por ejemplo, una serie icónica que produjo Netflix y que fue una de las más exitosas fue Stranger Things, luego de House of Cards, y la convocatoria fue tanta a esa serie, mejor dicho, las reproducciones de esa serie fueron tantas, fue tendencia durante mucho tiempo, y los dueños de las cadenas de cine comenzaron a preguntarse, bueno, ¿puede que esto nos termine quitando entradas? Y las respuestas o las discusiones fueron varias. Por un lado, esto fue algo que se discutió principalmente en España, donde se realizaron encuestas y varias figuras públicas opinaron sobre el tema. Hubo quienes sostenían que esto iba a significar un problema y que las salas de cine iban a perder ingresos en venta de entradas, y demás, porque bueno, la audiencia se convirtió en algo global, justamente a causa de las plataformas de streaming. Y en aquellos momentos donde hubiera un fenómeno masivo como este de Stranger Things, y bueno, la gente iba a elegir quedarse en su casa viendo eso, así como los cines tenían poca convocatoria cuando había un clásico como el Barça-Real Madrid. En esos momentos sabían que la asistencia a los cines mermaba, y bueno, en este caso era algo similar. Ahora, había también quienes sostenían que no necesariamente iba a implicar un problema. ¿Por qué? Porque si a uno un estreno le interesa, va al cine y lo ve, y sabe que ese estreno tiene determinado tiempo de duración en la cartelera. Mientras que una propuesta colgada en una plataforma de streaming está puesta ahí de manera indefinida. Entonces, si la propuesta interesaba, el público iba a asistir, y si no interesaba, bueno, se engancharía con la propuesta de streaming o la vería en otro momento. Ahora bien, desde ese momento, que fue más o menos 2016-2017, hasta ahora, a pesar de que fueran pocos años, cambió muchísimo la distribución de estos contenidos, ya no solamente por la tecnología, sino también por la pandemia, que es el punto principal de este trabajo. Y bueno, justamente la producción cambió, y ya hubo quienes empezaron a dar cuenta que las películas chicas, o sea, de poco presupuesto, las películas independientes, los dramas y demás, no iban a tener mucha convocatoria en los cines. Y uno de los directores que habló de esto fue Joe Russo, que casualmente fue el director de la segunda película más taquillera de la historia del cine, que fue esta Avengers Endgame, y dijo que él no creía quizás que los cines corrieran peligro, pero que sí se iban a volver más exclusivos, ¿no? Justamente a causa de esto, de que las películas chicas iban a empezar a tener poco lugar, a causa de los tanques comerciales y todo lo que suponen estas películas, que suponen mayor distribución, mayores horarios, mayores funciones y salas completamente adaptadas, ¿no? Desde salas 2D, D-Box, 4D, IMAX y demás. Entonces, esto ha implicado una monopolización de la cartelera. Sin embargo, bueno, también han hecho encuestas en España antes de la pandemia, que bueno, han augurado que bueno, un gran porcentaje, especialmente de jóvenes, sigue interesado en ir al cine, y que estos fenómenos no suponen ningún tipo de problema, pero bueno, es un tema que siempre está de alguna manera amenazando a los cines, especialmente, bueno, ahora que el terror sanitario es algo que, bueno, impide que el espectador asista con total normalidad, a pesar de que, bueno, actualmente el contexto pandémico está siendo un poco más favorable. Y ya desarrollado este punto, nos metimos de lleno con una entrevista, este título le pusimos una mirada interna, porque bueno, era una opinión que nos parecía especializada, ya que conversamos con un subgerente de Hoyts Adrogué. Hoyts, para que no lo sepan, es la cadena más importante de complejos cinematográficos del país. Y bueno, a pesar de que la entrevista tuvo varias preguntas y bueno, varias respuestas bastante extensas por parte del entrevistado, acá decidimos usar las textuales que más relevantes nos parecieron como para desarrollar el tema. Por un lado, que bueno, el avance sanitario sin dudas ayuda, no es lo mismo que bueno, por varios casos y decesos contemos con un aforo del 30% antes de
una campaña de vacunación masiva que ya permita que haya un aforo del 100, que el avance sanitario ayuda, pero es que sin estrenos no hay espectadores, y esto lo ha demostrado la película clave de esta investigación, que bueno, fue esta secuela de Venom. Por otro lado, que siempre se va a elegir al cine, ya que bueno, fue protagonista de muchísimos escenarios catastróficos, que los mencionaba Hernán al principio, y bueno, siempre ha subsistido, aunque sí, siempre ha tenido que adaptarse a algunas cuestiones. Hoy los cines no son lo mismo que eran hace 50 años, pero bueno, la gente de alguna u otra manera siempre los termina eligiendo, especialmente este público fidelizado que bueno, siente que la experiencia de concurrir a una sala es completamente distinta, ya sea porque, bueno, por la calidad de sonido, la imagen, ese ritual que conlleva ir al cine y demás. Después otra cuestión que nos pareció interesante conversar es esto de las películas comerciales y lo que significan hoy en día, y que bueno, no todos eligen ir a ver películas comerciales, hay gente que bueno, busca otro tipo de propuestas, pero sin embargo, la mayoría sí elige películas comerciales. Y puntualmente en el caso de nuestro país, en el que bueno, centramos prácticamente la totalidad de la investigación, por bueno, esta cuestión de poder acceder a los datos brindados por el Inca y Ultracine, es que hay una falta de incentivo para que la gente vaya a ver otro tipo de propuestas. Y un ejemplo que bueno, mencionaba este muchacho, es una película que bueno, actualmente ya está por desaparecer de la cartelera, pero que bueno, es El Prófugo, protagonizada por Erika Rivas, una película que bueno, fue un éxito de crítica acá, y que fue preseleccionada por la Academia Audiovisual de nuestro país para competir por la próxima edición de los Oscars. Sin embargo, ante tantos tanques comerciales, la película tuvo muy pocos horarios, muy pocas funciones, y bueno, ya prácticamente está por desaparecer de la cartelera. Otra clave importante que, bueno, creo que nos pareció medular esto, es que los tanques comerciales traen aparejada la venta de consumo, el consumo de pochoclos y gaseosas, y en realidad los cines viven prácticamente de eso. Los cines no viven de las entradas, ya que bueno, les deja una recaudación pero mínima, porque las entradas están grabadas y un porcentaje de ellas van al Inca y otro porcentaje a las distribuidoras de las películas. Después, bueno, otra particularidad, que bueno, durante la pandemia, cuando había mucho desfasaje de estrenos, hubo productoras que retrasaron sus películas y apostaron para que los cines sigan funcionando con propuestas chiquitas, algo que bueno, ya hoy con la normalidad que está viendo no está sucediendo. Y para concluir, ya un poco relacionado con esto que estuvimos hablando de bueno, las encuestas analizadas en España y demás, que no hay relación entre los fenómenos masivos del streaming y la concurrencia a los cines. Esto fue un ejemplo bastante explícito, todos tenemos cocinas en nuestras casas, pero sin embargo elegimos ir a comer afuera para cambiar de aire y demás, y con el cine pasa lo mismo. Y bueno, esto, la verdad que conversar con esta persona y que nos brinde una mirada desde adentro de los cines nos pareció que bueno, era algo clave para el trabajo. Y bueno, ya desarrollado todo eso, ya podemos pasar con las conclusiones que va a desarrollar Alexis. Bueno, Nachito, muchas gracias obviamente por el pie y le doy ya el agradecimiento también a Hernán y a Danilo que también estuvieron hablando del tema. Bueno, básicamente la conclusión de nuestro trabajo es básicamente la recaudación de toda información, de toda base estadística de lo que estuvo pasando con el tema de las salas de cine durante el transcurso de esta pandemia, comenzada un 20 de marzo del 2020, justo aquí en la Argentina, cuando se declaró la cuarentena, es más que nada para poder llevar a cabo el conocimiento que, por lo menos, llevamos con las grandes producciones, así como está conformado las conclusiones en estos 4 ítems. Al igual que antes de la pandemia, las grandes producciones siguen siendo claves en la principal asistencia del cine. Bueno, en este caso, como ya lo habían mencionado los chicos, que era ver Venom 2, Carnage liberado. Es una propuesta muy, muy interesante lo que estuvimos observando con todo esto, y aparte es un dato que los chicos no habían comentado. Esto se estrenó un 1 de octubre de este año 2021, justo cuando esa primera semana y la segunda estaba el transcurso de un fin de semana largo en la Argentina. O sea que tuvo la mayor recaudación, a pesar de que, bueno, la gente siempre elige salir, siempre por lo menos elige no ir al cine o por lo menos no estar en sus lugares habituales.
tuvo una mayor asistencia. Eso es lo que por lo menos nosotros habíamos contestado en las encuestas y también la gente lo pudo observar de esa manera. Conforme a los encuestados y la opinión de Walter Pulero, como ya nosotros lo había comentado recién Nachito, es difícil que la pantalla grande del cine sea reemplazada, pero no por este tema, sino por la comparación que nosotros te estamos contando de las grandes producciones que terminan siendo la taquilla para el candy bar, la famosa venta del candy bar, donde, bueno, es donde la mayor recaudación del cine termina viendo sus mayores frutos. El avallazamiento de las plataformas de streaming durante la pandemia ha encontrado límites internos, especialmente en las grandes estrellas de Hollywood. Esto también es la comparación que estaba haciendo Nacho con el caso de Scarlett Johansson, con la demanda multimillonaria a Disney, por el tema de, bueno, de estrenar su película que pasó rápido una cartelera, tranquilamente pasa a ser una de las plataformas, bueno, en este caso, como ya también lo había comentado Walter Pulero. Lo que también acá los chicos habíamos estado comentando, es que el tema el streaming, el tema de lo que nosotros estamos buscando, apariciones de otro tipo de plataformas para ver otro tipo de cines, tanto películas como series, es que a pesar de las comparaciones que nosotros estábamos haciendo, la gente sigue eligiendo el cine a pesar de que puede por lo menos poner una plataforma a través de su televisión, su computadora o su celular y verlo también desde su zona de confort. Esto ya incluye la casa, donde uno puede pararla, donde puede rebobinar, donde puede por lo menos hacer una pausa breve para poder comer algo o para poder dormir una siesta, pero en este caso la mayoría sigue eligiendo las salas del cine. Por eso mismo, punto final para poder cerrar este tema, es que el cine no corre peligro, aunque todo ha conducido a una monopolización de las carteleras. Esto de que, bueno, ya varios títulos, por lo menos de las películas, estuvieron llevando un caso más particular, pero bueno, es como nosotros lo hemos definido con este trabajo de investigación tan profunda desde las salas del cine en todo el transcurso de esta pandemia aquí en la Argentina. Bien, muy bien. ¿Algo más que haya quedado ahí que alguno quiera recordar? No, estamos bien. Bueno, muy buena la defensa y la presentación también, más allá de que el trabajo, por lo que venía viendo, si bien no lo pude leer completo todavía, venía muy bien. La defensa también, incluso en el aprovechamiento del tiempo. ¿Sí? Le quedaban 3 minutos, o sea, ya prácticamente lo utilizaron en ese sentido también a la perfección. Muy bien hecho el PowerPoint. Salvo algún ahí detallecito de tipeo que se escapó, también muy, muy bien, incluso muy bueno o me pareció muy bueno lo de la letra, o las primeras palabras en la pantalla de cine y con las butacas abajo, ¿sí? Me parece una parte creativa. La presentación del trabajo siempre es importante también para mostrar de la mejor manera lo que uno hizo, ¿sí? Creo que fue un gran acierto también el tema, especialmente el cambio de tema, porque habían elegido el de los barra bravas, que no sé para qué lado iba a ir, y creo que ese golpe de timón fue muy, muy, muy favorable. ¿Sí? Creo que fue necesario y muy bueno ahí seguir, en este caso, al compañero Rapari, que era el que tenía la iniciativa del cine. Bueno, y algunas conclusiones muy interesantes también, ¿sí? Con todo el análisis y el estudio que hicieron de la venta de entradas, de las encuestas y también del entrevistado, en este caso. ¿Sí? Creo que en líneas generales ha sido de ustedes un muy buen trabajo. Bien, bueno, después de todas maneras tengo que leer bien a fondo el trabajo y la nota la sabrán la semana que viene. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, Perfecto, pero la presentación fue realmente muy, muy buena. Gracias, profe. Gracias, Bien. profe. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, vamos al segundo grupo ahora, ¿sí? Ahora se nos cortan 2 minutos. Vayan poniendo, ya que estamos, nombre y apellido. Así tomamos lista y ahora le pasamos, cuando volvemos a la segunda reunión, le pasamos la posta al segundo grupo, que es el de Martín, Lila, Román, que anda por ahí, y un compañero que siempre me olvido quién es, Nico Domínguez, sí. Siempre queda ahí como el guardo que tengo. Bueno, bien. Listo, volvemos a ingresar ahora y vamos al segundo grupo.